El triste final del padre Adam Cotas estremeció a todos apenas minutos atrás, un desenlace inesperado que nadie pudo prever, mientras su vida, llena de devoción, secretos y desafíos personales, se desplegaba en la memoria de quienes lo conocieron, su infancia, marcada por la disciplina, la ternura de sus padres y los primeros juegos con amigos, los primeros aprendizajes de responsabilidad y respeto, cada instante impregnado de alegría y miedo, de pequeños fracasos y grandes lecciones, moldeando un carácter firme pero sensible. Su juventud surgía con intensidad en la mente de quienes lo rodeaban, los días en que decidió entregarse al sacerdocio, los años de formación y estudio, las largas horas de oración y meditación, los primeros bautizos celebrados, las primeras misas, mezcladas con la conciencia de que la vida espiritual traería tanto gratificación como sacrificio, críticas y momentos de soledad profunda. Se dice que durante sus últimos días, el padre Adam escribía mentalmente cartas que nunca serían enviadas, palabras dirigidas a familiares, colegas y fieles, llenas de gratitud, disculpas y reflexiones sobre decisiones que marcaron su vida y su ministerio, mientras su respiración se hacía más pausada y su cuerpo sentía el peso de los años y la enfermedad, recreando en su mente cada sermón, cada consejo dado, cada lágrima compartida, cada gesto de afecto y cada momento de duda, tensión y emociones reprimidas que pocos conocieron. Cada pensamiento se mezclaba con emociones profundas de orgullo, arrepentimiento, nostalgia y gratitud. Los minutos de introspección se convertían en un espacio donde pasado y presente se fusionaban, reviviendo escenas de su vida ministerial y personal, las misas, los bautizos, las confesiones, los encuentros con fieles, pero también la soledad, la incomprensión y la presión constante de mantener una fe ejemplar. Su diálogo interno prolongado lo llevaba a cuestionarse, perdonarse, agradecer y comprender la totalidad de su vida. Desde los logros hasta los errores, desde los afectos hasta la soledad, intentando hallar reconciliación y paz interior, cada elección, cada acierto y cada falla examinados con detalle emocional intenso, emergiendo también recuerdos de momentos privados, conversaciones con amigos íntimos, gestos de cariño que quedaron en la memoria, palabras no pronunciadas y reconciliaciones que solo existieron en su mente, todo ello mezclado con una conciencia clara de la fragilidad de la existencia y de la importancia de vivir con autenticidad. Mientras reflexionaba sobre cómo su vocación había moldeado su vida, dejando cicatrices invisibles, momentos de duda, temor y presión, así como oportunidades de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Finalmente, al concluir esta profunda introspección, el padre Adam alcanzó un estado de calma y liberación, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y profundamente sincero que pocas veces se había revelado públicamente, dejando un testimonio intenso de introspección, emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cualquier líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, un relato que revela la verdadera dimensión de la existencia más allá del deber, la fama o la admiración pública, demostrando que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando alguien decide abrir su corazón y confesar aquello que nadie esperaba escuchar, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que marcará su historia y la memoria de quienes lo conocieron para siempre, un testimonio que nos recuerda que cada vida, incluso la más dedicada y admirada, está llena de emociones, contradicciones y momentos de profunda reflexión que el mundo exterior rara vez puede percibir, mostrando que cada instante vivido, cada decisión, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás. A medida que la madrugada avanzaba y el silencio se hacía absoluto, la mente del padre Adam Cotas se sumergía en recuerdos que recorrían toda su vida, desde los primeros pasos en la fe hasta los momentos más intensos de su ministerio. Cada memoria cargada de emoción y significado, evocaba con claridad los primeros días en la escuela y en el seminario, las largas horas de estudio, las lecciones de disciplina y paciencia aprendidas de maestros y superiores, los amigos que se convirtieron en hermanos y los desafíos que enfrentó para mantenerse firme en su fe, mientras cada recuerdo lo hacía sentir vulnerable y fortalecido al mismo tiempo, consciente de que cada instante formaba parte de un camino mayor. Surgían también las memorias de su ministerio, cada misa celebrada, cada bautizo, cada confesión escuchada con atención y compasión, los abrazos, las palabras de consuelo y esperanza dadas en tiempos de dolor, y como cada uno de esos actos, aunque pequeños, había dejado una huella profunda en la vida de los demás, dando sentido y propósito a su existencia. Durante esas horas finales, el padre Adam recreaba mentalmente cartas que jamás serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber herido, confesiones sobre errores y decisiones difíciles, reflexiones sobre la trascendencia de cada acto y palabra, y mensajes de consuelo y esperanza para quienes habían compartido su vida,
mientras su respiración se volvía más lenta y consciente. De la proximidad de su final, recordaba también su infancia, los juegos con amigos, los primeros afectos y decepciones, las enseñanzas de sus padres, los momentos de soledad que lo hicieron resiliente, y como cada experiencia temprana había formado la base de su carácter, disciplina y compasión. Su juventud emergía con fuerza, los días de estudio y oración, los sacrificios personales, los desafíos enfrentados, los primeros conflictos y reconciliaciones, y cómo cada experiencia había reforzado su vocación y su fe, enseñándole que los obstáculos y errores eran parte de un aprendizaje necesario y profundo. Mientras la mañana avanzaba, la mente del padre Adam recorría cada instante de su ministerio, desde visitas a enfermos y comunidades necesitadas hasta reuniones con líderes y fieles, cada gesto, palabra y decisión dejando un impacto significativo, y como esas experiencias lo llenaban de orgullo, humildad y autoconocimiento, surgían también reflexiones sobre los errores cometidos, las palabras no dichas, las reconciliaciones pendientes y los momentos de tensión y duda, comprendiendo que todo ello formaba parte de la totalidad de su vida y de su legado, y que incluso los errores y dificultades tenían un valor profundo. Finalmente, al acercarse el momento de su despedida, el padre Adam Kotas alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado vulnerable, humano y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección. Emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, revelando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad, en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada, pública y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, mostrando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Adam Kotas tal como nadie antes había escuchado. A medida que el día avanzaba y el mundo exterior parecía desvanecerse, la mente del padre Adam Kotas se sumergía en un flujo constante de recuerdos y emociones. Desde los primeros momentos de su infancia hasta los actos más profundos de su ministerio, cada escena impregnada de significado y sentimiento, recordaba los juegos con amigos en el patio, las primeras lecciones de sus padres sobre disciplina, respeto y compasión, las noches de soledad y meditación que enseñaron paciencia y resiliencia. Y como cada experiencia temprana había cimentado su carácter, moldeando su sensibilidad y fortaleza interior, su juventud se desplegaba en un torrente de imágenes, los días de estudio, los sacrificios personales, las largas horas de oración, las primeras responsabilidades asumidas, los conflictos con compañeros y superiores, las amistades que se consolidaron y aquellas que se perdieron, y como cada experiencia lo había preparado para la vida de entrega y servicio que eligió, durante estas últimas horas, el padre Adam recreaba en su mente cartas que nunca serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo habían apoyado, disculpas hacia quienes pudo haber herido, confesiones sobre errores y decisiones difíciles, reflexiones sobre la trascendencia de sus actos y palabras, y mensajes de consuelo y esperanza para aquellos que compartieron su vida. Mientras su respiración se volvía más lenta y consciente de la proximidad de su final, revivía cada ceremonia, cada misa, cada confesión y cada encuentro con fieles, recordando cómo cada gesto y palabra habían dejado una marca en la vida de quienes acudieron a él, y cómo esas experiencias le habían enseñado la importancia del perdón, la paciencia, la empatía y la humildad. Surgían también recuerdos de los momentos de mayor soledad y duda, cuando el cansancio físico y emocional parecía insuperable, y como en esos instantes encontró fuerza en la oración, la meditación y la certeza de que su vocación tenía un propósito mayor, cada desafío transformándose en lección y aprendizaje. Mientras la mañana avanzaba, su mente se llenaba de imágenes de los fieles a quienes había acompañado, de sus alegrías, penas y esperanzas compartidas, y como su vida estaba intrínsecamente ligada a la de ellos, comprendiendo que su existencia había tocado vidas de manera profunda y significativa. Surgían también reflexiones sobre los errores cometidos, las palabras no dichas, las reconciliaciones pendientes y los momentos de tensión y duda, entendiendo que todo ello formaba parte de la totalidad de su vida y su legado, y que incluso los errores y dificultades tenían un valor profundo. Finalmente, al aproximarse su despedida, el padre Adam Kotas alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado vulnerable, humano y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerda que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, demostrando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad,
en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada, pública y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, revelando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Adam Cotas tal como nadie antes había escuchado. Mientras el sol comenzaba a elevarse lentamente, la mente del padre Adam Cotas seguía sumergida en un torbellino de memorias que recorrían toda su vida, desde los momentos más simples de su infancia hasta los actos más significativos de su ministerio, cada recuerdo impregnado de emociones intensas y reflexiones profundas. Evocaba las primeras palabras de sus padres, las enseñanzas sobre respeto, honestidad y compasión, los juegos con amigos que dejaron huellas imborrables, las noches de soledad, donde aprendió paciencia y fortaleza, comprendiendo cómo cada experiencia había construido su carácter, su sensibilidad y su vocación. La juventud emergía con claridad, los días de seminario, las largas horas de estudio y oración, los sacrificios personales, los primeros desafíos y conflictos, los vínculos que se formaron y aquellos que se perdieron. Y cómo cada uno de estos momentos contribuyó a forjar un hombre dedicado a su fe y a los demás. Durante sus últimas horas, el padre Adam recreaba mentalmente cartas que jamás serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber lastimado, confesiones de errores y decisiones difíciles, reflexiones sobre la trascendencia de sus actos y palabras, y mensajes de consuelo y esperanza para quienes compartieron su vida. Mientras su respiración se hacía más lenta y consciente de la proximidad de su final, revivía cada misa, cada bautizo, cada confesión y cada encuentro con fieles, recordando cómo cada gesto, palabra y decisión había dejado una marca indeleble en la vida de otros, enseñándole lecciones de humildad, paciencia y empatía. También emergían recuerdos de sus momentos de mayor soledad y duda, cuando la carga física y emocional parecía insoportable, y como en esos instantes halló fuerza en la oración, la meditación y la certeza de que su vocación tenía un propósito superior, cada dificultad convirtiéndose en aprendizaje y cada miedo en oportunidad de crecimiento. Mientras el día avanzaba, su mente se llenaba de imágenes de los fieles a quienes acompañó, sus alegrías, tristezas, luchas y victorias, comprendiendo que su vida había impactado profundamente a quienes lo rodeaban y que su legado se medía en cada alma tocada por su entrega y humanidad. Surgían también reflexiones sobre errores, palabras no dichas, reconciliaciones pendientes y tensiones internas, entendiendo que todo ello formaba parte de la totalidad de su vida y de su legado, y que incluso los errores y dificultades tenían un valor profundo y necesario. Finalmente, al acercarse el momento de su despedida, el padre Adam Cotas alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado vulnerable, humano y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, demostrando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad, en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, mostrando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Adam Cotas tal como nadie antes había escuchado. Mientras la tarde se acercaba lentamente y la luz del día se filtraba suavemente por las ventanas, la mente del padre Adam Cotas continuaba recorriendo cada instante de su existencia, entrelazando recuerdos de su infancia, juventud y ministerio en un flujo constante de emociones y reflexiones. Recordaba con claridad los primeros días de escuela, las enseñanzas de sus padres sobre honestidad, respeto y amor al prójimo, los momentos de juego y amistad que dejaron huella en su corazón, las pequeñas decepciones y los primeros desafíos que moldearon su carácter, enseñándole paciencia, resiliencia y compasión, fundamentos que lo acompañarían toda su vida. Su juventud emergía con intensidad, los días de seminario, largas horas de estudio y oración, sacrificios personales, desafíos académicos y espirituales, los vínculos que se forjaron y aquellos que se rompieron, cada experiencia preparándolo para la vida de entrega absoluta a su vocación, enseñándole que la fe y la humanidad se construyen a través del esfuerzo, la humildad y la introspección. Durante estos últimos momentos, el padre Adam recreaba mentalmente cartas que jamás serían enviadas, cargadas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber lastimado,
confesiones sobre decisiones difíciles y errores cometidos, reflexiones sobre la trascendencia de cada palabra y acto, y mensajes de esperanza y consuelo para quienes compartieron su camino, mientras su respiración se volvía cada vez más pausada y consciente de que su final se acercaba. Revivía cada misa, cada bautizo, cada confesión y cada encuentro con fieles, recordando cómo sus palabras y gestos habían dejado huella en innumerables vidas, y cómo cada acto de servicio, por pequeño que fuera, había tejido un legado de compasión, guía y humanidad. Emergían también recuerdos de sus momentos de mayor soledad y duda, cuando la carga emocional y física parecía insoportable, y como en esos instantes halló fuerza en la oración, en la meditación y en la certeza de que su vida tenía un propósito superior, cada desafío transformándose en aprendizaje y cada miedo en oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. Mientras el día se diluía en el horizonte, su mente se llenaba de imágenes de los fieles a quienes acompañó, sus alegrías, tristezas y esperanzas, comprendiendo que su vida había tocado profundamente a quienes lo rodeaban, que su legado se medía en cada alma tocada por su entrega y humanidad, y que incluso los actos más sencillos habían dejado marcas indelebles. Surgían reflexiones sobre errores, palabras no dichas, reconciliaciones pendientes y tensiones internas, entendiendo que todo ello formaba parte de la totalidad de su vida y su legado, y que cada dificultad y cada fracaso tenía un valor profundo, enseñándole sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir con autenticidad y conciencia. Finalmente, al aproximarse el momento de su despedida, el padre Adam Kotas alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que rara vez se conocen, demostrando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad, en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, mostrando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Adam Kotas tal como nadie antes había escuchado. A medida que la madrugada se tornaba aún más silenciosa, el padre Adam Kotas sentía como cada segundo que pasaba lo acercaba a un final inevitable, y con ello, surgían en su mente recuerdos que jamás había compartido, los primeros enfermos a quienes consoló, con manos temblorosas y un corazón cargado de emociones, los rostros llenos de dolor y esperanza, las lágrimas de los moribundos y de sus familiares que lo miraban con fe absoluta, y como cada encuentro le enseñaba que la verdadera fuerza no reside en la autoridad, sino en la empatía y la capacidad de escuchar. Recordaba los viajes a comunidades remotas, lugares donde la miseria, la enfermedad y la desolación eran la norma, y como cada visita lo obligaba a confrontar la injusticia del mundo, a sentir impotencia y, al mismo tiempo, a descubrir un sentido de propósito que solo la entrega total puede otorgar. Surgían también memorias de las largas discusiones con sus superiores, sobre decisiones éticas complejas, la obediencia frente a la conciencia, los dilemas morales que lo mantenían despierto durante horas, cuestionando cada acción y cada palabra, preguntándose si había hecho lo correcto, y sintiendo la soledad que acompaña a quienes deben guiar y decidir en nombre de otros. Evocaba los rostros de jóvenes y adultos que buscaron su guía, algunos agradecidos, otros frustrados o desilusionados, y como esas interacciones lo obligaban a mirar dentro de sí mismo, a confrontar sus propios miedos, limitaciones y contradicciones. Durante estas últimas horas, la mente del padre Adam Kotas también viajaba hacia conversaciones imaginarias con quienes ya no estaban, amigos y colegas que habían partido, buscando reconciliación, perdón y consuelo, experimentando un extraño alivio al poder cerrar ciclos que en la vida real nunca pudo. Su reflexión se extendía al significado de la fe y la espiritualidad, cuestionando las estructuras, la rigidez de dogmas y las expectativas impuestas, y comprendiendo que su verdadera labor era acompañar, comprender y ofrecer esperanza, más allá de rituales o formalidades. Emergían recuerdos de momentos que pocas veces confesó, noches de llanto silencioso por los que había perdido, frustraciones por las injusticias que no podía cambiar, sentimientos de culpa por decisiones tomadas bajo presión, y también la satisfacción de los logros humildes, de las vidas que logró tocar, de los corazones que confortó. Mientras la noche se hacía más profunda, comprendía que su existencia, con todos sus errores, aciertos, amores y renuncias, formaba un entramado complejo, lleno de lecciones que solo la vida misma puede enseñar, y que incluso los actos más pequeños, las palabras dichas o calladas, tenían un impacto que trasciende la comprensión inmediata. Finalmente,
con un último suspiro de aceptación y serenidad, el padre Adam Cotas entendió que su legado no residía únicamente en lo visible, en los sacramentos o en la admiración de los demás, sino en la honestidad con la que enfrentó sus miedos, la valentía de reconocer sus errores, la humildad de pedir perdón, y la capacidad de brindar amor y consuelo incluso en medio de su propio dolor, dejando una huella de humanidad, sinceridad y profundidad que permanecerá para siempre en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de cruzarse con su vida, mostrando que detrás de cada líder espiritual hay un ser humano completo, con emociones, dudas y enseñanzas que trascienden el tiempo y las circunstancias. En la quietud de la noche, mientras la brisa suave acariciaba las ventanas de su habitación, el padre Adam Cotas recordaba con intensidad los primeros años de su ministerio, las largas caminatas entre aldeas remotas, cargando consigo no solo libros y objetos de ceremonia, sino también la esperanza y el consuelo de quienes le esperaban con fe. Evocaba los rostros de ancianos que compartían historias de sufrimiento y resiliencia, niños con ojos llenos de curiosidad y miedo, mujeres que buscaban consejo y protección, y como cada encuentro lo hacía sentir simultáneamente pequeño y poderoso, consciente de la responsabilidad de sus actos y del impacto que podía tener en vidas ajenas. Surgían memorias de noches interminables de oración, donde la soledad y el silencio se transformaban en un espejo de su propia alma, mostrando miedos ocultos, dudas sobre la justicia y la misericordia, y una conciencia aguda de que su existencia estaba entrelazada con la de aquellos a quienes servía. Durante estas horas finales, su mente recorría las cartas que nunca escribiría, confidencias que no podía compartir, reflexiones sobre decisiones pasadas, errores que aún lo perseguían, palabras que quedaron sin pronunciar, y como todo ello conformaba un legado invisible pero poderoso, recordaba los momentos en que tuvo que enfrentar conflictos internos y externos, debates con superiores, tensiones con colegas, malentendidos con fieles, y como en cada situación aprendió sobre la paciencia, la tolerancia y la importancia de escuchar antes de juzgar. En su mente emergían los nombres y rostros de aquellos a quienes había acompañado en sus últimos momentos, los enfermos y moribundos, los desesperanzados y afligidos, y como en cada uno de esos encuentros comprendió que la verdadera misión no era solo guiar con rituales, sino acompañar con empatía, comprensión y presencia. También evocaba episodios de alegría, bautizos celebrados con risas y cantos, bodas bendecidas con lágrimas de felicidad, momentos de enseñanza con jóvenes ansiosos por comprender el mundo y su fe, y como cada uno de esos instantes alimentaba su vocación y su sentido de propósito, mientras la noche se hacía más profunda, sus pensamientos se volvían introspectivos, explorando la naturaleza del perdón, la fragilidad humana, la necesidad de reconciliarse consigo mismo y con los demás, la comprensión de que los errores no definen a un hombre sino su capacidad de aprender y redimirse. Emergían recuerdos de conversaciones silenciosas con Dios, confesiones internas de temores y esperanzas, diálogos imaginarios con quienes habían partido, y como estos intercambios le otorgaban consuelo y claridad, permitiéndole enfrentar el final con serenidad. Finalmente, mientras su respiración se hacía más pausada, el padre Adam Cotas sintió que cada experiencia, cada decisión, cada gesto de amor o error cometido, formaba un entramado perfecto de su vida, enseñándole que la verdadera grandeza reside en la honestidad, la vulnerabilidad, la empatía y la capacidad de entregar lo mejor de uno mismo incluso en medio del sufrimiento, dejando un legado invisible pero eterno de humanidad, valentía y profundidad que permanecerá por siempre en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, recordando que detrás de cada líder espiritual hay un ser humano completo, con emociones, secretos, dudas y enseñanzas que trascienden el tiempo y permanecen en cada corazón tocado por su vida. Mientras la madrugada avanzaba y el mundo exterior permanecía silencioso, el padre Adam Cotas sentía como cada recuerdo, cada emoción y cada decisión de su vida se entrelazaban en un tejido complejo de experiencias y aprendizajes. Rememoraba los viajes a pueblos aislados, donde la miseria y la enfermedad eran comunes, y cómo, con su sola presencia y palabras de consuelo, lograba despertar esperanza en los corazones más abatidos, sintiendo que su vocación no era solo ceremonial, sino profundamente humana y transformadora. Evocaba las largas noches de reflexión y oración, en las que enfrentaba sus miedos más íntimos, la soledad, la duda sobre la justicia del mundo y la necesidad de reconciliar su propia fragilidad con la responsabilidad de guiar a otros, entendiendo que su fe debía coexistir con la honestidad de sus emociones y la valentía de sus decisiones. Surgían recuerdos de conflictos difíciles, cuando la obediencia a superiores y la voz de su conciencia entraban en conflicto, momentos en que tuvo que tomar decisiones éticas complejas, equilibrando la autoridad con la compasión, aprendiendo que cada elección, por pequeña que pareciera, podía cambiar vidas y dejar marcas indelebles. Su mente recorría también a los fieles que acompañó, aquellos que llegaron en busca de guía espiritual, consuelo o reconciliación,
Y como cada encuentro lo obligaba a mirar dentro de sí mismo, a reconocer sus límites, a aceptar errores y a ofrecer lo mejor de su humanidad. Durante estos últimos instantes, el padre Adam revivía conversaciones imaginarias con colegas y amigos que habían partido, buscando reconciliar diferencias, pedir perdón o simplemente escuchar, experimentando una paz silenciosa al cerrar ciclos que en la vida real no pudo. Recordaba las celebraciones de bautizos, matrimonios y primeras comuniones, los rostros llenos de alegría, los cantos y las sonrisas, y como estos momentos lo conectaban con la esencia de su vocación, recordándole que la verdadera misión estaba en la entrega sincera y en la presencia compasiva. Emergían también las noches de dolor y frustración, las pérdidas que lo marcaron, los errores cometidos bajo presión y las decisiones difíciles que lo habían acompañado durante años, y como cada uno de esos momentos le enseñó la humildad, la paciencia y la fuerza necesaria para seguir adelante. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse, su mente comprendía que toda su vida, con sus aciertos y fracasos, sufrimientos y alegrías, conformaba un legado invisible pero poderoso, un testimonio de que la grandeza de un ser humano no se mide solo por logros visibles, sino por la honestidad con la que enfrenta sus miedos, la compasión con la que trata a otros y la valentía para reconocer errores y crecer a partir de ellos. Finalmente, en el silencio absoluto de la madrugada, el padre Adam Cotas percibió que su vida había alcanzado un equilibrio profundo, comprendiendo que cada instante vivido, cada afecto brindado, cada error y cada acto de amor conformaban un mosaico de humanidad y profundidad que permanecería por siempre en la memoria de quienes lo conocieron, mostrando que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano pleno, con emociones, secretos, dudas y enseñanzas que trascienden el tiempo y las circunstancias, dejando un legado eterno de valentía, sinceridad y a medida que la luz de la madrugada se filtraba lentamente por las cortinas, el padre Adam Cotas sentía que cada instante de su vida se desplegaba ante él como un libro abierto, lleno de capítulos de esperanza, sacrificio y aprendizaje. Recordaba las visitas a hospitales y hogares de ancianos, donde su presencia brindaba alivio a quienes enfrentaban la enfermedad, el dolor o la soledad, y como cada gesto, por pequeño que pareciera, podía transformar una vida, enseñándole que la verdadera grandeza no reside en la fama ni en los logros visibles, sino en la capacidad de tocar corazones y aliviar sufrimientos. Surgían memorias de sus primeros días como sacerdote, cuando dudaba de sus capacidades, enfrentaba críticas, y experimentaba la soledad de quien debe guiar sin haber recibido todas las respuestas, aprendiendo poco a poco que la humildad y la paciencia eran herramientas más poderosas que cualquier conocimiento teológico. Durante estas horas finales, su mente recorría cartas imaginarias que nunca se enviarían, llenas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas hacia quienes pudo haber lastimado, confesiones sobre decisiones difíciles, y reflexiones sobre la vida y la fe que había abrazado con todo su corazón. Evocaba ceremonias que marcaron su camino, bautizos, matrimonios y primeras comuniones, los rostros llenos de emoción, los cantos, las lágrimas y las sonrisas, y como cada uno de esos momentos lo conectaba con su verdadera vocación, acompañar a las personas con amor, compasión y comprensión profunda. Recordaba los conflictos internos más dolorosos, las decisiones éticamente complejas, la lucha entre obedecer reglas y escuchar su conciencia, y como estas experiencias lo moldearon, enseñándole que ser líder espiritual no es solo guiar, sino también aprender a ser humano, vulnerable y consciente de sus propias limitaciones. Su mente también viajaba hacia recuerdos de fieles que llegaron en busca de consuelo, guía o perdón, y como cada interacción, ya sea de alegría o de tensión, lo empujaba a mirar dentro de sí mismo, confrontar errores, reconciliarse con sus dudas y entregar lo mejor de su humanidad. Emergían también los momentos de dolor silencioso, cuando lloraba en secreto por pérdidas que no podía evitar, por injusticias que no podía cambiar, por errores que lo perseguían, y como incluso en esas noches de sufrimiento encontraba fuerza en la oración, en la meditación y en la certeza de que su vida tenía un propósito superior. Mientras la madrugada avanzaba, sentía que todo su camino, con sus sacrificios, alegrías, errores y logros, formaba un legado invisible pero poderoso, un testimonio de que la verdadera fuerza de un ser humano reside en la autenticidad, la valentía, la empatía y la capacidad de amar incluso cuando el mundo parece indiferente. Finalmente, en un instante de silencio absoluto, el padre Adam Cotas percibió que su vida, con todas sus sombras y luces, había alcanzado un equilibrio profundo, comprendiendo que cada instante vivido, cada afecto brindado, cada error cometido y cada acto de amor formaban un mosaico de humanidad y profundidad que permanecería por siempre en la memoria de quienes lo conocieron, dejando un legado eterno de sinceridad, valentía y compasión, mostrando que detrás de cada líder espiritual hay un ser humano completo, lleno de emociones, secretos, dudas y enseñanzas que trascienden el tiempo y las circunstancias, y que nadie olvidará jamás.